Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una tercera sesión de su canal Derecho Crítico. Hoy vamos a analizar un proyecto de ley que ha sido presentado en el Congreso, el famoso impuesto solidario o impuesto a la solidaridad, que tiene por objeto brindarle al Estado de mayores recursos para que pueda enfrentar los efectos nocivos del COVID-19 y dirigir ese dinero a temas sanitarios, educación y hacer que el subsidio alcance a todas las personas que están siendo perjudicadas. Sin más, pasemos entonces primero a evaluar cuáles son los impuestos que se vienen cobrando en el país, para luego entrar de lleno a este proyecto y hacer otras reflexiones adicionales sobre qué puede o no aplicarse en nuestro país. Vamos. En el Perú tenemos diferentes autoridades tributarias que operan a distintos niveles. A nivel local, por ejemplo, tenemos al SAT, al Servicio de Administración Tributaria de Lima. También tenemos un SAT en provincias o la municipalidad provincial respectiva. Entre los impuestos que cobran, por ejemplo, se encuentra el impuesto predial que se aplica sobre la tenencia de terrenos o bienes inmuebles, el impuesto vehicular que se aplica sobre la tenencia de vehículos, de carros, automóviles, el impuesto alcabala que se aplica sobre las transferencias de propiedad de bienes inmuebles, el impuesto de juegos y espectáculos, que grava las loterías, bingos, rifas, las obtenciones de premios. Y los arbitrios, que se pagan por el mantenimiento y la limpieza pública de parques, jardines y por el servicio de serenazgo. A nivel nacional tenemos a la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Y entre los impuestos que aplica SUNAT se encuentran el famoso impuesto a la renta. Tenemos también un impuesto selectivo al consumo que grava la adquisición de ciertos bienes, entre ellos de bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles. Un IGB, que es el impuesto general a las ventas, que grava la venta de bienes muebles a través de contratos de compraventas, permutas, expropiaciones, la utilización de servicios, contratos de construcción y la importación de bienes. Un impuesto especial a la minería que se aplica sobre los titulares de concesiones mineras que explotan minerales metálicos. Y también tenemos un impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, que le pagan todas las personas naturales que ingresan al territorio nacional por transporte aéreo. Finalmente tenemos un impuesto a las transacciones financieras que lo pagan todas aquellas personas que realizan operaciones a través de las entidades del sistema financiero. Pues bien, ¿dónde aquí aparece el impuesto solidario? Este es un impuesto nuevo que está contenido en este proyecto de ley presentado por uno de los partidos políticos que conforman nuestro Congreso y junta dos conceptos que son diferentes, por un lado el patrimonio y por otro lado la renta. Y curiosamente vale resaltar, tanto el patrimonio como la renta ya están grabados a través de su respectivo impuesto, por ejemplo, a través del impuesto predial en el caso del patrimonio y a través del impuesto a la renta en el caso de la renta. La naturaleza de ambos impuestos, como de los conceptos, es diferente y esto ocasiona un problema que vamos a proceder a explicar. Y entre los problemas que presenta el impuesto solidario se encuentra en principio la vulneración a las disposiciones constitucionales. Por ejemplo, no se sigue adecuadamente el artículo 79 de la Constitución que señala que el Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados. Y este proyecto de impuesto solidario indica que lo recaudado se dirigirá a educación, salud y trabajo. Por otro lado, no se sigue el artículo 74 que contiene el principio de reserva de ley en materia tributaria, es decir, que la creación, modificación, derogación o exoneración de tributos, así como los elementos básicos e importantes como el hecho generador de la obligación tributaria, la base imponible y los sujetos que deben pagar el tributo, tienen que estar debidamente detallados en una ley o en un decreto legislativo. Pero el proyecto presenta defectos porque no se señala cuál es el grupo económico que debe pagar el impuesto y tampoco se señala la periodicidad, es decir, si se va a pagar mensualmente o anualmente y hasta cuándo. ¿Va a durar en el 2020? ¿Va a durar también en el 2021? No hay una precisión de esa información que necesariamente debería estar contenida en la norma, por lo que no se respeta dicho principio. Otro de los efectos que tiene el proyecto de ley es la afectación asimétrica sobre los sujetos obligados a pagar el impuesto solidario, y no se sabe por qué. Tenemos al sujeto que tiene el patrimonio, casas o departamentos, por ejemplo, y el sujeto que tiene renta, por ejemplo, los ingresos derivados de los intereses que genera una gran cuenta bancaria. El proyecto de ley señala de que
aquel patrimonio o ingresos que tengan un valor de 1 millón de soles a más estarán obligados a pagar el 1%, es decir, 10.000 soles. Supongamos de que el primer sujeto solamente vive del alquiler de su departamento que está valorizado en 1 millón y recibe de alquiler un monto igual a 30.000 soles. Quiere decir que va a tener que pagar 10.000 soles y se va a quedar con 20.000 soles al año. El segundo sujeto tiene una rentabilidad anual por sus ahorros igual a 500.000 soles. Como no llega al millón, no paga nada. Quien tiene mayor capacidad contributiva, ¿qué sujeto es? El segundo. Y el primero, que tiene menor capacidad, es el que se ve afectado. Esta distorsión que se crea entre la capacidad contributiva que tiene cada uno de los sujetos obligados es producto de mezclar patrimonio con renta y tomarlos como si fueran lo mismo. Esto, como se aprecia, es un gran error. Finalmente, otro problema del proyecto de ley es de que no tome en cuenta el valor neto que debe tener el patrimonio y los ingresos. Veámoslo con un ejemplo. Una vivienda tiene un valor de 1 millón de soles, con lo cual tiene que pagar el impuesto solidario. Pero la persona que tiene esta vivienda la adquirió a través de un préstamo bancario y para ello tuvo que garantizarla a través de una hipoteca. Esto quiere decir que la persona va a tener menos ingresos para poder pagar el impuesto solidario porque previamente tiene que pagar la hipoteca. En el caso de los ingresos, ¿qué ocurre si, por ejemplo, una empresa está teniendo pérdidas arrastradas de ejercicios anteriores? Tendrá menos recursos entonces para poder pagar el impuesto solidario, porque hay gastos y deudas que tiene que cubrir antes del pago del impuesto. Este es el error de no considerar el monto neto que puede tener una empresa y solamente considerar el monto facturado, como dice el proyecto de ley. Y retomando el ejemplo anterior, en el caso del patrimonio, vemos que también existe el siguiente defecto, y es que no se sabe exactamente cómo se va a valorizar un bien inmueble. ¿Será con el valor de mercado o será con el autovalúo? El proyecto de ley no lo define. Igualmente, no se pone en el supuesto de aquellas personas que únicamente cuentan con el inmueble y no tienen liquidez, es decir, no tienen dinero para poder pagar el impuesto solidario. ¿Quiere decir entonces que para cumplir con el impuesto tendrían que vender el inmueble? ¿Y qué tan rápido les sería vender el inmueble para poder pagar el impuesto correspondiente? Bueno, como ya hemos visto, el proyecto de ley presentado por el FREPA tiene una serie de defectos. Y esto ocurre por haber mezclado renta con patrimonio. Y es que no es lo mismo grabar a una persona que tiene una casa valorizada en 1 millón de soles que grabar a una persona que cada año recibe 1 millón de soles. La capacidad contributiva de ambos sujetos es distinta y por lo tanto deberían pagar un impuesto distinto. Pero bueno, esto ha pasado porque este grupo parlamentario, como otros tantos, están viendo la manera de generarle más dinero al Estado para poder frenar los efectos de la pandemia o compensarlos. Pero si se hace de una manera desordenada, evidentemente los efectos van a ser más perjudiciales que favorables. ¿Y qué hubiera pasado si solamente se grababa el patrimonio? Por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas como lo solicitaba la mayoría. Lo emplean Francia, España, Noruega, Suiza. Y entre los argumentos a favor de este impuesto al patrimonio está el hecho de que primero incrementa los recursos públicos del Estado, porque con un nuevo impuesto el erario público crece. Dos, es que le hace justicia al sistema fiscal, es decir, se va a gravar más a las personas que más dinero tienen y menos a las que menos tienen. Lo que no necesariamente es cierto, porque ¿qué pasa si mañana, más tarde, alguno de ustedes hereda una mansión o una casa de un familiar rico? Ustedes nunca trabajaron toda su vida, pero al azar llegó eso. Su incrementa su patrimonio, pero no necesariamente su renta. Por otro lado, tenemos el argumento a favor de que con este impuesto el Estado va a tener más dinero y va a poder frenar o compensar las desigualdades sociales entre las personas. Y ello tampoco es tan cierto. Depende de qué tan buen gestor sea el Estado. Y en Perú el Estado no ha demostrado serlo. Las brechas siguen siendo enormes entre ricos y pobres. Finalmente está el argumento de que
se debe gravar más a las personas que usan más la infraestructura pública, por ejemplo una carretera, y se presume de que quien lo usa más es un empresario, una persona que tiene dinero porque traslada mercancías de un lado a otro. Y ello en realidad no es tan exacto, porque todos utilizamos la infraestructura pública y en conjunto podemos utilizarla incluso más que una persona que tiene un negocio. Y así como hay argumentos a favor, también hay argumentos en contra. Y tenemos a países que lo han implementado y les ha ido mal. Entre ellos están Alemania, Irlanda, Suecia, Holanda, Austria, Japón, Grecia y otros más. Y entre los argumentos que están en contra de este tipo de impuestos tenemos a los siguientes. Primero, contribuye a la fuga de capitales, y eso les pasó a Irlanda y a Holanda. Muchos inversionistas dejaron de comprar propiedades en esos países porque ya no les salía rentable. Y así esos países perdieron el impuesto predial y el impuesto al valor agregado, que hubieran pagado esos inversionistas de no existir el impuesto al patrimonio alto que habían constituido en su oportunidad. Segundo, altos costos de gestión. Y esto le pasó a Alemania. Y es que el fisco necesitaba de muchos funcionarios públicos que pudieran identificar y verificar el patrimonio de las personas. Y ese costo público era superior al monto que recaudaban. Entonces no era viable sostener ese tipo de impuesto. Tan es así que hasta el tribunal alemán tuvo que abolirlo. Tercero, hay una distorsión en la asignación de recursos. Y esto les pasó a Austria y a Alemania. ¿Y qué sucedía? Que se gravaba tanto el capital o los activos de la empresa como el patrimonio individual de los dueños. Había una suerte de doble imposición, porque si bien se pagaban con los activos de la empresa por un lado, había menos recaudación luego para los accionistas al tener que recibir la utilidad respectiva, y al mismo tiempo estos accionistas tenían que pagar por sus acciones. Ese es uno. Y lo otro es de que no había un valor determinado de los bienes inmuebles o del patrimonio como tal, porque las propiedades varían en el tiempo, a veces tienen un valor superior y otras veces bajan. Y lo mismo pasa con los activos financieros, una acción también sube y baja. Dependiendo de qué tan alto sea el valor, evidentemente el pago que se le va a hacer al fisco también varía. Si el patrimonio es alto, el fisco va a recibir un pago alto. Y ocurría algo muy singular, y es el hecho de que países jugaban con la tasa inflacionaria, de modo tal que si la inflación se elevaba, el valor del patrimonio también, y la persona dueña de ese patrimonio tenía que pagar más. Entonces allí había un severo problema. No es equitativo. Y esto ocurrió en Alemania. Y es que se supone que un impuesto adicional en principio debería compensar las desigualdades existentes entre las personas. Pero en países industrializados y todos aquellos que se orientan a hacerlo, hay mucha disparidad entre patrimonio e ingresos. Las personas no necesariamente están adquiriendo más patrimonio si ganan más, de hecho lo están gastando. Y otros encuentran maneras diferentes de tratar ese ingreso adicional que reciben. Entonces, si al final se recibe mucho dinero y no necesariamente se adquiere patrimonio, ese impuesto sobre el patrimonio remanente, el que queda, no va a ser tan alto. Y además, si se adhieren los otros impuestos a ese pequeño patrimonio, podría terminar siendo confiscatorio. Y si en lugar de trabajar sobre el patrimonio se hubiera trabajado sobre la renta, hubiera sido diferente, puede ser. La bancada Somos Perú presentó un proyecto de ley que es el 5081-2020, por el cual se adicionaba sobre la renta un impuesto de naturaleza igual, pero con tasas de descuento distintas. El proyecto creo que tiene menos defectos que el presentado por el FREPA. Sin embargo, creo que no es una solución dable el tener que gravar doblemente con un impuesto a la renta. Tal vez la solución debería ir por incrementar la tasa para las personas que tienen más ingresos anualmente, porque lo cierto es que en el Perú hay personas cuyos ingresos son bastante altos cada año. Más allá de todo esto, lo que sí quiero resaltar es de si tiene sentido brindarle más recursos al Estado cuando en realidad no ha demostrado ser un buen gestor de lo que ya se le ha venido dando. Es cierto que en este escenario de pandemia es necesario incrementar el erario público para poder
cubrir las necesidades en salud, en educación y para que el subsidio alcance a la mayoría de personas que están siendo seriamente perjudicadas. Pero poco sentido tendrá si el Estado no hace un buen uso de esos recursos. Creo yo que la solución en principio debería ser por formalizar a todas las empresas y trabajadores que en este momento aparecen como fantasmas y que son los que más demandan del Estado. Seguidamente debería verse la manera de viabilizar el cobro de multas y de aquellos impuestos que no han sido pagados por grandes empresas. Y ahí hay una gran cantidad de dinero que no ha ingresado todavía al erario público. Y con ello también se podrían compensar estos defectos de la pandemia. Finalmente, y creo que para reactivar la economía, el Estado debería flexibilizar algunos impuestos, como el IGB. Si reduce el IGB, va a hacer que las personas tiendan a consumir más y ello va a permitir que las empresas puedan reflotarse y generar más ingresos para el Estado cuando se tribute. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco nuevamente su acompañamiento. Si les gustó, un like ayudaría bastante. Suscríbanse al canal y ya nos estamos viendo en una próxima sesión. Muchas gracias. Nos vemos.